por Beca, por Facebook, por YouTube y por LinkedIn. Vale. ¿Vale? Bueno, vale. Bueno, va. Pues el tema es este, ¿no? De qué es la utopía. Y bueno, un poco yo lo que creo que sería interesante de hablar en esta sesión es, bueno, que yo creo que la utopía se puede dividir como en dos partes, ¿no? Habría como la utopía de los seres vivos, que sería como el sentido de la vida, Ajá. y la utopía de los objetos, o de los seres no vivos, ¿no? Muertos, o no sé cómo llamarle, que sería el objetivo, o como el objetivo que tiene ese objeto, esa materia. Como su funcionalidad. Sí, sí, algo así. Su funcionalidad, sí. Pero quizá también podríamos decir, no lo sé, quizá son otras formas de vida que nosotros no reconocemos como tal, ¿no? Ya, ya, eso queda un poco una pregunta, ¿no? Que no sé, como no somos ese objeto, no se puede responder. Claro. Y entonces, dices la utopía sería para los seres vivos? O sea, estás hablando de personas nada más, ¿no, Marc? Porque allí también incluyes animales, plantas. Sí, sí, incluye todos los seres vivos, de que todos los seres vivos, yo creo, que tienen un sentido de la vida. O sea, tienen un sentido para existir. Tienen una meta, una finalidad. Una finalidad. Ujú. Sí, un objetivo, ¿no? Pero en vez de llamarle objetivo, en los seres vivos me resuena más de llamarle así, ¿no? Como objetivo de vida. Me hace pensar, por ejemplo, cuál sería el objetivo de vida de unas plantas. Ya, pues claro, el objetivo de vida de una planta, me imagino que es que le toque el sol y... ¿no? Simplemente vivir, ¿no? Simplemente estar aquí y ya está, ¿no? Seguir su proceso de desarrollo y Ser muy, vivir. ser muy atractivo, depende de qué planta, a lo mejor es ser muy atractiva para que vayan abejas y se puede reproducirse. Pero ese sería su objetivo, ese sería parte de su proceso, de su funcionamiento, las plantas que se reproducen a través de la polinización. Porque una vez que cuando ya van a morir, también estaría dentro de su objetivo. No sé, es muy difícil. Claro, como no sabemos, como personas solo podemos hablar de nosotros, ¿no? Sí, sí, hombre, claro, o sea, hablar, digamos, con conocimiento de causa podemos hablar de cada uno de nosotros, de mí y ya está, o sea, de nadie más, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que también se puede hablar de otros seres sin que ser ese ser, ¿no? Lo que pasa es que ya el conocimiento es mucho menos claro, ¿no? Es mucho menos directo. Es un conocimiento más superfluo, claro. No sé. Pero bueno, el tema del sentido de la vida, yo creo que es bastante obvio. Es decir, si incluso estamos diciendo que los objetos tienen un sentido, ¿no? Tienen un sentido de existir, es decir, tienen una utilidad, ¿no? En este Ajá. caso. Si los objetos tienen una utilidad, como puede ser, no sé, el ejemplo que pongo a veces, ¿no? Un lápiz, pues sirve para escribir, ¿no? O sea, para dibujar o escribir. Entonces, claro, tiene un objetivo ese elemento, ¿no? Claro, yo Sí, creo que los seres vivos, con más motivo, aún tenemos un objetivo. Es decir, aunque sea, por decirlo de alguna forma, reproducirse. Incluso un ser unicelular tiene un objetivo, tiene una meta, tiene un sentido de la vida.
Esos serían lo que se conocía como instinto de reproducción, los más básicos, ¿no? Sí, Pero yo creo que ya las personas somos más complejas porque ya tenemos también el pensamiento, la emoción, los sentimientos, todo eso más, ¿no? claro. Claro, entonces yo creo que en las personas Ujú. la utopía es mucho más clara, ¿no? Porque en las personas, bueno, yo creo que está aquí el tema de que incluso se podría diferenciar entre lo que lo he puesto aquí como anhelos, que anhelos Ajá. sería como algo que te apetece, pero tampoco ves que sea posible hacerlo, y los deseos. Sería como la diferencia entre anhelo y deseo, ¿no? Ah, Entonces, pero ¿eh? ¿por qué dices que la utopía es un objetivo de vida? ¿Por qué lo igualas eso? Porque la utopía que es algo que justamente utópico, ¿no? Inalcanzable. Sí, es inalcanzable, pero a la vez no puede ser muy inalcanzable. Es decir, aquí está la diferencia, ¿no? Si la utopía es un anhelo, ¿vale? Ujú. Entonces es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque es como, por ejemplo, que yo diga, quiero ir al espacio, ¿vale? Claro, Vale, algunas personas en el planeta han llegado a ir al espacio, ¿no? sí. Pero eso no quiere decir que para mí sea posible ir al espacio en este momento. ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo. Entonces eso es como un anhelo que en realidad es perjudicial porque no está siendo realista, no va acorde con la realidad. Bueno, pero si es un anhelo, puede motivar a que desarrolles algunas capacidades que quizá no llegas a ese anhelo, pero esas capacidades te hacen vivir experiencias nuevas, diferentes, quizá Puede mejores, ser, ¿no? puede ser, puede ser. Pero yo creo que es aún más ajustado porque, claro, imagínate, ¿no? Que tú siempre estás persiguiendo ir al espacio y cuando llevas como 20 años persiguiendo ir al espacio te das cuenta que nunca vas a llegar a ir al espacio, ¿no? La depresión puede ser brutal, ¿no? ¿Sabes? Ya, sí, pues la idea sería ponernos objetivos que sean realizables, ¿no? Que se Claro, hagan posibles. claro. Pero claro, y aquí está el tema de los deseos, ¿no? Y dentro de los deseos, lo he dividido en dos. Como los deseos débiles, por llamarlo de alguna forma, y los deseos potentes. Los deseos débiles serían como, no sé, me quiero comer un melón, ¿no? Si tú vives en un sitio donde venden melones, vas a la frutería y te compras un melón y lo comes, ¿no? Bueno, es un deseo que es débil, pero que puede ser muy intenso, es decir, puedes tener unas ganas de comer un melón inmensas, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero eso es, bueno, eso va más con la emoción, ¿no? Con la circunstancia también. Sí, sí, puede ser que estés en un momento en el que digas, ostras, comer un melón, ahora lo que daría por comer un melón, ¿no? Sí. Y bueno, y es realizable. Puedes ir a la frutería y comprar un melón. Y Ujú. luego están los deseos, que lo he llamado los deseos potentes. Ya. Y los deseos potentes sería como, se parecería un poco a anhelo, Ujú. pero no llegaría a ser anhelo, porque serían realistas. La diferencia es que serían realistas. Es decir, por ejemplo, yo ahora estoy en el camino, ¿no? De comprar una furgoneta, ¿vale? Eso es así. Ya. ¿No? Pero bueno, que me gustaría algún día llegar allí, ¿no? Al momento de poder comprar una furgoneta. Pero ya estoy en ese proceso y lo veo realista, lo veo realizable y lo veo realizable a corto plazo, ¿no? Y eso me motiva a seguir avanzando, ¿no? Ya. Entonces, eh,
Bueno, eso sería, por ejemplo, un deseo potente. O, por ejemplo, yo qué sé, poner otro ejemplo sería como subir una montaña, que te haga mucha ilusión subir, ¿no? De llegar a la cima de una montaña que hace mucho tiempo que quieres subir, pues hacerlo, ¿no? Coger y ir a esa montaña, ¿no? Ujú. Eso sería como un deseo potente. Y claro, esos deseos potentes pueden llegar a ser incluso no físicos, Claro, que serían los sí, deseos como abstractos, ¿no? Y eso, sí, los deseos abstractos, ya se va acercando a lo que sería la utopía. ya, O sea, ya. por ejemplo, un deseo abstracto que sea, como yo he dicho a veces, ser más auténtico cada día, Ujú. eso implica que, claro, que si cada día eres más auténtico, es abstracto, porque no se puede tocar la autenticidad. Pero a la vez es posible, porque tú cada día puedes ser más auténtico. Y a la vez no tiene por qué ser universal, o sea, a lo mejor otro me dice, pues mira, yo no, yo quiero ser cada día más perfecto. Pues, pues muy bien, me parece genial. O sea, es otra utopía también muy buena, ¿no? Ser cada día más perfecto. O, bueno, cada uno tiene como la suya, ¿no? Sí. Los deseos, como dijiste, los deseos débiles y los deseos fuertes nos dan sentido, ¿no? En ese caso darían sentido a la vida de la persona. Claro, sí, sí, sí. Pero serían como deseos, a lo mejor, como físicos, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Sí, Que esos serían deseos físicos y no tendrían tanto que ver con la utopía. Un poco sí que tienen que ver, pero tienen que ver en cuanto a objetivo, sentido de la vida, ¿no? Lo que luego estaría en el tema de la utopía, que sería algo abstracto. Yo interpreto que la utopía tendría que ser algo abstracto. no, no podría ser algo como una persona desea tener una casa o una mansión y no tiene nada de nada, ni siquiera trabajo para empezar. Es algo concreto también, ¿no? Ya, bueno, quieres decir que al principio, si no tienes nada de nada, necesitas objetivos físicos, ¿no? No, quiero decir que la utopía también no podría ser algo concreto. Es- claro, es que, ¿sabes? Yo creo que también depende del punto de partida de la persona. Una persona que tiene cubiertas sus necesidades básicas, comida, vivienda, todas las necesidades básicas, quizás se plantea utopías o deseos más materiales, más abstractos, como dices, Sí, y alguien que no las tiene cubiertas, sus deseos aún son más materiales. ya. Ya, pero yo creo que en el fondo es, Ujú. es como que no es que no exista el concepto abstracto, sino que está como ocultado, ¿sabes? Ya, O sea, imagínate, alguien que, por ejemplo, tiene mucha hambre, ¿no? Y que lo pasa mal porque tiene mucha hambre bueno, y necesita comer, ¿no? Evidentemente. ajá, Entonces, eso no quiere decir que dentro suyo, aparte del querer comer, ujú. tenga el objetivo de, qué sé, ser mejor persona o, no sé, mil cosas que puede tener como objetivo, ¿no? De utópico, ¿no? Ya, sí. Bueno, claro, es que creo que las personas no tenemos necesariamente un solo objetivo, sino hay, como tenemos varias áreas de la vida que cubrir, ¿no? La emocional, la física, la mental, entonces en cada una tenemos objetivos, ¿no? Sí, 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 pero que igual hay como diferentes tipos de objetivo, ¿no? Esto lo voy a apuntar. Igual hay como diferentes tipos de objetivos. Sería como los deseos, que todo esto sería como físico, ¿no? Físico, material. Sí. Los deseos, los anhelos serían como físicos. Y luego estaría en el terreno abstracto, en el terreno mental, ¿no? Ajá, Que estarían las utopías. O serían, digamos, los objetivos de vida abstractos, por decirlo así. O sea, sería como
objetivos de vida abstractos en el sentido de que no son físicos, pero a la vez tampoco son imposibles, ¿no? O sea, deberían como tener la misma estructura que los físicos, porque si los físicos lo hemos dividido entre deseos y anhelos, y los anhelos hemos dicho que no son realistas, en el terreno de las utopías abstractas Ajá. debería ser lo mismo. Es decir, si una utopía es demasiado no realista, aunque suene raro, ¿no? Si una utopía es demasiado no realista, te va a frustrar también. Imaginamos, por ejemplo, que tienes como utopía ser Dios, ¿no? Yo quiero ser Dios, ¿no? O sea, entonces, claro, es una utopía que dices, bueno, vale, muy bien, pero no vas a ser Dios, o sea, míratelo como quieras, ¿no? Eres una persona, ¿no? Ya. Ya, pero bueno, pero hay quienes hay quienes para alguien es Dios, ¿no? Sí, hay gente que dice, mira, para mí tú eres Dios, vale, Sí. bien. Pero ¿a dónde quieres llegar con todo esto? A mí, sabes que, a ver, ¿a dónde quieres llegar con esto? Porque entiendo que estás hablando de que los objetivos nos motivan nos dan sentido en la vida y nos motivan a ir, ¿no? A avanzar, Sí, a seguir. sí, Vale. Y sabes que me viene a mí el pensamiento de que realmente las necesidades básicas de la persona son o sea, son las básicas son comer, tener una casa, la seguridad, ¿no? sí, Y una ropa, esas son las más básicas. Después lo demás son como utopías, pequeñas utopías diría, o no son, son abstractas, porque por ejemplo, una casa, ya puedes tener una casa sencilla, un piso o hasta en una cueva, pero ya tienes un lugar. Pero en realidad lo que esa también. utopía Una cosa es buscas, tener una casa y la otra es tener un hogar. eso es lo que iba. La otra es tener Claro, un hogar y claro, la otra es tener seguridad. claro. Y claro, ahora si quieres una mansión, estás hablando de un hogar, estás hablando de una idea, de una mansión, sería una idea que te aporta clase social, que te aporta un estilo de vida, entonces ya es una idea, es abstracto. Ujú. Entonces, ahí en eso te refieres que las utopías son abstractas, ¿así? Sí, sí, sí. Las utopías son abstractas en cuanto... Bueno, lo que pasa es que aquí viene también otro tema, ¿no? Que Ya. es una frase que he apuntado, que me ha costado bastante apuntar, que la tengo súper tachada. Todas estas tachones, de hecho, todas Ya. estas tachones, de hecho, para llegar a la frase esta que voy a leer, ¿no? Vale, ¿qué dice? El sentido de la vida se pone al nivel de la mejor utopía entre todas las utopías expuestas. La mejor utopía. Vale, Vuelvo a leer, ¿vale? sí. El sentido de la vida se pone al Ujú. nivel de la mejor utopía entre todas las utopías expuestas. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si, por ejemplo, en estos momentos tú tienes la utopía de tener un hogar, por ejemplo, ¿no? Ajá. Está bien, ¿eh? Es bonita. Pero imagínate que otra persona, pues ahora voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero bueno, te puede decir que puedes tener un hogar en cualquier parte del mundo. Y tantos hogares como quieras, supongamos, ¿no? Y dirás, ostras, pues a lo mejor me apetece más, en vez de tener un hogar, tener tantos hogares como quieran en cualquier parte del mundo. Ya. Y es como que, bueno, es como un ejemplo un poco tonto, porque no, ya se ve que esto no es posible, ¿no? Sería un poco como una utopía de estas imposibles, ¿no? Que no tendría sentido. Pero, pero bueno, para hacer un poco la idea, ¿no? Esta de que, claro, que... Ay, me he perdido.
Decías que la utopía sería que se escoge la mejor de todas, entre todas las utopías. Eso. Es decir, eh, si por ejemplo yo te planteo una utopía mejor, que te guste más, ¿sabes? Ujú. Sí, Y claro, y puede ser incluso una utopía que tú ni siquiera quieras o aceptes o toleres que es mejor, ¿vale? ya, Pero inmediatamente, al tú saber que hay esta utopía mejor que tú ni siquiera habías pensado, porque una de las características de la utopía es que para ti es el máximo, es el top. ¿Me explico? ya, O sí, sea, no hay nada por encima de eso. Si alguien ya, te dice que hay algo encima de eso, tú automáticamente ya estás encima de eso. Es decir, aunque tú no quieras, vas a asimilar esa utopía que es mejor, la vas a asimilar por encima de la tuya. ya, puede ser posible que alguien pueda cambiar de objetivo de utópico por otra idea. Sí, eso es. Sí, Y eso es la frase, ¿no? Que he dicho. sí, El sentido de la vida, ¿no? Que sería eso que hablábamos, la utopía, ¿no? Pero lo he dicho en otras palabras. El sí, sentido de la vida se pone al nivel de la mejor utopía entre todas las utopías expuestas. sí, sí, puede ser. Mm. Pero siempre es personal, ¿no? Porque el sentido de la vida es personal. Cada persona tiene que reconocerla como suya, como que es su sentido, ¿sí? No se la, Ya, porque ya. No, claro, pero porque aunque, pero yo creo que aunque no quieras reconocer que es tu sentido de la vida, si tú encuentras un sentido de la vida mejor que el que tenías, lo asimilas aunque sea inconscientemente. sí puede ser, pero ahí entrarías en un debate en decir qué es mejor. O sea, sí que puede pasar que, por ejemplo, alguien tiene de vivir en como decíamos antes, en un piso o en una casa o en una mansión. Entonces, hay quien va a decir es mejor una mansión y hay quien puede decir no, una furgoneta, Ya. ¿no? Sí, Entonces es personal siempre. sí, pero aquí tenemos ya, por ejemplo, un par de reglas de esas utopías que Ajá. son bastante universales. Y una de ellas es esta, que la utopía no puede ser demasiado... No, Ay, espera. uy. ¿Hola? Me he quedado- Sí, sí, ahora sí, es que se me fue la utopía no puede ser qué. Demasiado no realista. Ah, ya. Claro, si es demasiado no realista, no la vas a aceptar tú como propia. Ya puede ser. Eso no. Si para alguien la utopía es tener 10 millones de dólares Sí, y tiene 9.999.999, ¿no? A lo mejor para él no es una utopía tener 10 millones de dólares. claro, ya no, porque es posible, o sea, es muy fácil. Es súper fácil, ¿no? O sea, es sencillísimo. Sí, Si alguien tiene 9 millones de dólares, dirá, ostras, pues 10 millones de dólares, venga, va, voy a intentarlo, ¿no? Voy a ver si llego. Claro, si tiene 100 euros, dirás, oye, a mí qué me explicas de 10 millones de dólares, ¿no? ujú, claro. ¿Y cuál es el otro punto para que sea utopía? Dijiste que son dos. Sí, esto sería como el punto este de que no sea demasiado realista, hay demasiado no realista. Bueno, eso hay que Ajá. filtrarlo, porque demasiado no realista queda muy raro de hablarlo, ¿no? Sería como demasiado falso, demasiado lejano igual, ¿no? Mejor de decirlo. Demasiado idealizado. Bueno, ya, Fantasía. Bueno, no sé. Vale. sí, lejano, podría poner las dos. Lejano, idealizado, demasiado lejano o idealizado. Inalcanzable. Ah, lejano es inalcanzable, ¿no? Lejano,
Bueno, inalcanzable no sería lo mismo, ¿no? Porque inalcanzable ya da como sensación de imposibilidad. Lejano es como que está lejos, no quiere decir que no se pueda conseguir, pero está lejos, ¿sabes? Sí. Yo pondría lejano o idealizado. ¿Y el otro punto? Y lo otro es que, claro, siendo una cosa alcanzable, y alcanzable no quiere decir fácil, ¿no? Y ese es el tema. Ya. Que, que si está demasiado, si es demasiado lejano, no lo Ajá. aceptas. Pero si es demasiado cercano, es como Ujú. decir, coger el ratón. Pues mira, ya lo he cogido. He cogido el ratón. ¿No? Ajá. Una meta que dices, bueno, oye, tengo el ratón aquí, lo cojo, ya está. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿No? Sí. Claro, eso tampoco sería una utopía buena. No, claro, no lo valoras. No lo valoras. Ajá. Como, tampoco lo reconoces como utopía, sino como parte de algo, ¿no? Del día a día. Me lo voy a apuntar, esto también es interesante. Demasiado cercana, lo voy a poner, ¿vale? Demasiado cercana no se valora. Sí, sí, sí. Claro, si es demasiado cercana, no se valora. Y si es demasiado lejana, tampoco se valora en realidad. Es lo mismo, ¿no? Porque claro, si tengo 100 euros y me dicen que tengo que llegar a 10 millones de dólares, bueno, por decir algo, ¿no? Sí. Tampoco lo valoro. Es como, vale, pero ¿y qué, no? Sí, es demasiado. También ahí entra la fuerza de voluntad de la persona. También, quizá también el hecho que la persona pueda también fantasear mucho con que sí, yo lo puedo hacer por aquí o por allá, si me gano la lotería, qué sé yo, ¿no? Ya, pero la lotería también es un anhelo, ¿sabes? No es realista. La lotería no es realista. Entonces, si te pones en esto, en las cosas no realistas, aquí ya estás cayendo en la trampa esta, ¿sabes? Sí, pero hay millones de personas que juegan la lotería, ¿eh? Que compran el... Pero estás cayendo en la trampa. Lo de la lotería, para mí, ¿eh? Ojo. Porque claro, Ajá. si digo que en general, no sé qué, ¿no? Pero para mí, la lotería es una trampa. Es una trampa porque, sí, ¿no? Eso que dicen, hombre, a alguien le toca, ¿no? A alguien le toca. Hay cuatro Sí, mil millones de posibilidades, pero a alguien le toca. A lo mejor tendría que vivir 4.000 millones de días para tener una posibilidad de que me toque, ¿no? Pero bueno, a alguien le sí. toca, ¿no? No sé. O sea, es una trampa del capitalismo, la lotería, para dar sentido, un pequeño sentido de vida o como como algo que hacer a la gente para que tenga una motivación para vivir, en el fondo. Aunque sea, Una, ¿quieres decir que que el capitalismo ha creado una ilusión para mantener a la gente como en la rueda de la rata, ¿no? Atrás de esa ilusión para sí, continuar constantemente dando vueltas en lo mismo. sí, 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 sí. Pero es que pasa que a alguien le toca y entonces se alimenta esa ilusión, sigue, esa utopía, se sigue alimentando y es masivo, ¿no? Claro, pero no sería una utopía porque sería eso, estaría entre estos dos parámetros que sería demasiado lejano. Demasiado lejano e idealizado. Entonces, vas a lo mismo que tú has dicho, que es que no se valora. Ahí no sé si no se valora porque ¿por qué tanta gente compra la lotería? Millones, son millones de personas en el mundo que compran. Mm, Y hay tradición de que comprarla en tal fecha, tal número, y hay gente que le pone mucha fe ahí. mm, Apuesta la quinela, bueno, bueno, no sé, hay un montón de juegos como yo no los conozco todos, pero ya. entonces no sé si es que no se valora. Quiz-
le dan un valor a eso. Hay gente incluso que separa una parte de su sueldo, de su dinero para las loterías. O sea, Ya. incluso en Navidad, ahora recuerdo que hay gente que, o sea, te regala, ¿no? Como el regalo de Navidad, te regala un ticket de lotería. Sí, Entonces le está dando un valor. Quizás lo que se valora en ese caso es, por ejemplo, la idea de lo que representa, ¿no? Porque representa un futuro mejor, una vida más próspera, ¿no? Dinero. mira, me has hecho recordar una cosa, que a lo mejor nos aporta algo. A ver, mira. Aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Sorteig de 20 premis amb vals de compra de 50 euros cadascun. El 3 de septiembre. Ya, Y tengo el número 105. ¿Vale? ya, Claro. Lo he guardado, Ojo, lo he guardado, ya. ¿Por qué Mira, le has guardado? Le has dado un valor. bueno. Sí, Ya, sí, porque digo, oye, a lo mejor toca, ¿no? ya ves. Ah, ¿no? Al principio decía, a lo mejor toca. Mira, aquí tengo Ya, otro. Este caducó el 20 el 27 de enero del 2020. ya, No, el 31 de marzo del 2020 caducó, ¿vale? ya. Eh, es que a lo mejor me ha tocado. Imagínate, ¿eh? A lo mejor me ha tocado. Pues Y que no las viste, ¿no? me da igual. ¿Qué si me ha tocado? ¿Qué? Da igual. Bueno, pero porque quizá ese no es tu utopía, ese no es lo que a ti te motiva. Quizá para otra persona sí, y está atenta de los resultados, pero la tuya va por otro lado, tu utopía es otra, entonces a esto es algo, bueno, quizá, como no, es algo secundario, pero, y en cambio, para el que sí que lo valora, ¿no? Si estamos diciendo que la utopía te da motivo, o sea, que te da sentido de la vida, Sí. entonces tiene un valor. Pero para ti esta no es tu utopía, la lotería no es. Ahora que digo, este lo voy a tirar porque está caducada hace medio año. ¿Y cuál Claro, es tu porque estos dos que tengo aquí que me dieron ayer de bonos de lotería, que yo no los compro, me los regalan en los comercios, ¿no? Eh, a lo mejor el día del sorteo, ni siquiera sé qué es el sorteo. A lo mejor el día que, a lo mejor me han tocado como 20 premios en mis últimos años y ninguno de estos 20 premios le he dado valor. Yo te decía que porque no es tu utopía, o sea, no va por ahí. A ti de repente te motiva otra cosa. Sí, Entonces, tu crecimiento está por otro lado. Pero a alguien que sí que le da valor, está mirando los resultados siempre, está atento. Entonces, claro, porque la utopía hemos dicho que es algo que le da sentido a la vida, que te motiva, es como un motor. Entonces, pero tiene que ser algo que nace de ti, que te gusta, que tú le das valor. El valor se lo da, ¿no? Mm. Sí, le das valor, pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que, a ver, porque claro, si es demasiado, espera, está muy lejos, ¿no? Si es demasiado cerca, si es demasiado lejano la utopía, Ujú. eh, claro, ese caso, ¿no? El caso de la lotería, ¿no? Claro, la lotería es una cosa demasiado lejana, pero yo creo que aquí ya, yo creo que hay otros valores, ¿no? O sea, ya yo creo que hay un punto que ya no se compra lotería para ver si te toca, sino que es como una tradición, como el que vas a sacar a pasear el perro, que dices, bueno, ya no sé por qué salgo a pasear el perro, pero me va bien, ¿no? Es una tradición que tengo, me va bien, es como una rutina, ¿no? Sí, también. También hay personas que también es una tradición. O sea, lo que se hace siempre. Como una rutina, como la rutina, por ejemplo, de comprar la lotería de Navidad. Cada Ujú. año es tradición, es una rutina, comprar lotería de Navidad. Pero no quiere decir que esperes que te toca el gran gordo, o a lo mejor sí, pero tampoco lo tienes muy claro, o sea, es algo que no es importante, ¿no? No valoras que te toque el gran premio de Navidad, o sea, no lo ves presente, no ves que algo es realmente alcanzable, que te toque el premio gordo, ¿no?
Pero Ya, bueno, es como una rutina que dices, bueno, si toca bien y si no también, y algo tocará o no, pero bueno, es lo que hago cada año, ¿sabes? ya. Pero, a ver, no nos desviemos de la utopía, porque esto a dónde nos lleva, porque tú estás diciendo que cuando la utopía es muy lejana, cuando es muy idealizada, no le das valor. Mm, Y mm, no los, y ahí no lo sé si es así, porque ya, ya, ya. Ya es que quizás tienes razón, ¿no? Que cuando la utopía es muy lejana, puede ser que se le dé valor si no es una rutina o qué. no, pero si es demasiado lejana, como por ejemplo yo, digamos que tú dices, yo que quiero irme a vivir a Marte. Entonces, Eh, ya, claro, ya no es una utopía, eso ya es algo, o sea, ya es algo que tú dices como no va a pasar, ya no le das valor, pero ya no es una utopía, es como una idea que un momento tuviste, pero que tú dices no es real, no va a pasar y ya no le das valor. Pero si quieres decir que la utopía da sentido a la vida, tiene que ser algo que más o menos en algún momento puedes pensar que te puede pasar, como la lotería. Quizá ya, me puede tocar. vale, 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 vale. O sea, sería como la diferencia entre demasiado lejana y lejana, ¿no? Claro, cuando es demasiado, cuando ya es inalcanzable, cuando es algo que no sé, ahora no se me ocurre qué cosa, pero ir a Marte, por ejemplo, ya no es una utopía, ya no es algo que no, porque en esta vida no iré, no lo sé, quizá alguien se pone el propósito, pero Mm, la mayoría va a desistir, va a decir, no, 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 me centro en otra cosa que realmente puedo hacer aquí, ¿no? mm. Entonces eso ya no sería utopía, eso sería como Un imposible, sí. un imposible, claro. Ah, porque decías que la primera regla de la utopía Trabajo es es ser imposible. posible, Sí. ¿no? Dijiste, la primera regla de la utopía tiene que ser que sea algo posible. Ya, Y la segunda, claro, entonces ya si es muy lejana, inalcanzable, pues ya no es utopía entonces, claro, porque no es posible. claro. Y la Entonces segunda, sería como que no es que si es lejana, no es que no se valore, sino que es imposible. Es demasiado. Uf, es que imposible no me gusta la palabra, ¿eh? Sería como demasiado lejana, demasiado lejana, dejámoslo así, demasiado lejana. Claro. Y pero si es lejana, es buena. Si es lejana, es buena. claro, Es lejana, pero no demasiado lejana, ni tampoco es cercana. pero mira, piensa una cosa, por ejemplo, aunque sea muy lejana, una persona se puede plantear, o yo me plantearía, por ejemplo, bueno, quizás yo no la voy a alcanzar, quedará para mis hijos o mis nietos, pero yo empiezo ahora, porque si no empiezo, por ejemplo, el reciclaje. Reciclar es algo que lo, lo estemos pensando en las futuras generaciones, ¿no? Hmm, Pero porque si no empezamos ahora, si dijera, no, uy, ¿para qué, de qué sirve yo que recicle? Porque ni lo voy a ver, ¿no? En el efecto en la tierra, por decir, pero no empezaría nunca. Pero piensas, no, esto ya quedará para mis hijos, para mis nietos y mis bisnietos, porque ya, será, claro. Y además es que esa es buena, esa me gusta. Mira, mira cómo lo estoy definiendo. Es algo que puedes hacer, o sea, es algo cercano que puedes hacer, pero con consecuencias lejanas. sí, claro, sí. Joder, qué buena esta, espera, la voy a apuntar también. Ya no Eso me sería, queda otra. serían como las metas, bueno, propósitos de vida que haces, que aunque piensas que no lo vas a disfrutar tú, pero lo haces pensando ya en el futuro, ¿no? También eso implica que tiene que haber conciencia en la persona, porque una conciencia de continuidad, conciencia me refiero con conciencia con varias cosas, ¿no? No es simplemente vivo el día, al día y ya está, y no me importa lo que pase, no. Hay una conciencia de que hay que cuidar, sostener, proteger, todo eso, ¿no? No lo sé. Lo que has dicho, estaba apuntando y no lo sé. Pero a ver si te cuadra lo que digo.
que A ver. sería que una buena utopía sería un propósito lejano, ¿vale? Ujú. Pero, propósito lejano, pero, no sé cómo escribirlo. Propósito lejano, pero que se puede hacer durante el día. O sea, pero cercano, ¿no? Pero posible, ¿no? Como Un un propósito sueño lejano, pero que se puede ir haciendo, que lo puedes que puedes tener en el día a día, en el momento, en cada momento, ujú. tienes la posibilidad de irlo trabajando. Puedes ir aportando, sí, claro. Porque, por ejemplo, tú dices, quiero irme a Marte, vale, y de repente Mark no voy a ir, como Mark no vas a ir a Marte, pero quizá tus nietos sí. Entonces tú ya desde ahora empiezas, ¿no? Empiezas a hacer eso, Claro, eso es. Sí, sí. porque Eso empiezas a es. sembrar Mira, hay una frase que dice, es más aplicada a los negocios, ¿no? Pero sirve ahora, porque dice, crea el imperio y educa al heredero. Quiere decir que algún padre pone un negocio, pero tiene que a la vez educar a su hijo para que cuando herede no lo pierda el negocio. Ujú. Entonces, algo que va a tener consecuencia en el tiempo, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí. Que aunque que tú no lo creas, pero lo van a disfrutar tus hijos o tus nietos. Sí, pero además no solo tienes que crear, porque mira, muchos casos, te pongo un ejemplo. Un padre pone un negocio, que pasa mucho, ¿no? Y Mm. luego está todo el tiempo en el negocio y no se ocupa de sus hijos y entonces cuando él ya no está, los hijos asumen el negocio y quiebra. Ya, Pero la frase va en el sentido de que a la vez que haces el negocio, educa al heredero, o sea, educa a tu hijo en el negocio para que él sostenga eso y de ahí han nacido las multinacionales, las grandes empresas también. ya, ya, De, ya, de ya. familias que se han educado allí y lo han heredado los hijos, los nietos y así lo continúan. Mira, sé cómo describirlo. Bueno, propósito. Propósito lejano, pero con actividad diaria. Periódica. Actividad periódica. Claro, eso es una buena definición, ¿no? De utopía. Propósito, Sí, propósito lejano, pero con actividad periódica. ujú, sí, sí, Que sería un poco también lo que has dicho tú. sí. Sí, sí, claro, es lo mismo. Es como ir sembrando la semilla y ir cultivando, y aunque no llegues a ver los frutos, pero sabes que se dará, ¿no? Mm. Vale, pues mira, ya hemos llegado a algo. Está bien. Bueno, uf. Vale, pues más o menos era esto, propósito lejano pero con actividad periódica. Claro, entonces, aquí sería esto, ¿no? Que sería una utopía buena sería un propósito lejano pero con actividad periódica. Entonces, si es demasiado lejano el propósito, no es una buena utopía. Y si es demasiado cercano, no se valora. Sí, claro. Es que la definición de utopía ya es algo así, ¿no? La definición en el diccionario, ahora no la he leído, pero es No, algo no, como no un está. propósito. ¿No está definido utopía? Sí que tiene No, que estar definido. creo que Mm, no. Yo ok. la Veremos. definición que he encontrado más cercana de utopía es de un libro bueno, es un libro de que habla de una isla perfecta con una sociedad perfecta, pero lo focalizan todo como a una sociedad, como a una especie de ciudad en la que todo el mundo vive feliz. Y es un libro que se llama así, ¿no? Pero, Pero utopía como concepto, como lo estamos definiendo nosotros, no existe. pues es que pero no lo he leído en el diccionario, no lo he buscado, pero pienso que la utopía es algo como un objetivo que uno se plantea inalcanzable, más o menos inalcanzable, porque entonces
Es como aquella frase que me comentaste de quién era, del horizonte. Sí, sí, sí. Pero que además no es de ese hombre. Lo del horizonte se ve que lo dijo en una conferencia que hizo. Ay, ¿cómo se llama? Ah, bueno, el Galeano, poeta, el Galeano, Galeano era, no. Galeano, Galeano. Ya, Pues Galeano. Galeano dio una conferencia en una universidad con un amigo suyo, con un compañero, un amigo, un colega o no sé, y lo dijo su colega, no lo dijo él. Ah, Y él en una entrevista, Galeano, en una entrevista reconoció que esa frase no era suya. Lo de la utopía y lo del el horizonte y tal, que no era suyo, que era de su, que la idea fue de su compañero. El compañero que daba la conferencia, o sea, el compañero de él que estaba dando también la conferencia en la universidad. vale. Ah, Mm. bueno, pues así, ¿no? Algo, yo tengo para mí la definición de utopía es algo así, algo, un Sí, propósito que da sentido, pero que es justamente su característica es eso, que sea inalcanzable o casi que lo puedes tocar con los dedos, pero siempre ya, va un poco más allá, ya. para que sigas, ¿no? Sigas atrás de él. Sí, sí, sí. Claro, igual aquí la definición que estamos dando, lo de Ujú. propósito lejano, claro, cada vez será más cercano ese propósito. Pero la Pero eso, idea es claro, que sea un propósito lejano, ¿no? Es que no sé, pero, no es muy claro. pero esa, o Eso sea, no sé. si es cercano, no sería utopía, porque sería, o sea, qué cercano puede ser? Justamente tiene que ser algo que sea casi inalcanzable, pero a la vez que puede ser posible. Entonces, cada vez te acercas un poco más y cada vez se aleja un poco más, ¿no? Propósito, claro, un propósito abstracto Ujú. es eso lo que falta. Propósito abstracto lejano, pero con actividad periódica. Es decir, como es abstracto, no lo vas a poder tener nunca, porque nunca vas a llegar a la perfección de la abstracción. Ujú. Pero a la vez puedes ir trabajando sobre ello cada día. Sí, bueno, pero me parece, o sea, por ejemplo, si uno se plantea, quiero tener un hogar, que no es lo mismo que una casa, como dices, ¿no? Quiero Sí. tener un hogar y lo consigue, Mm, hogar. Ya se mm. acabó la utopía, ya está, ya la alcanzó. Entonces eso no era una utopía, ese era un deseo Claro, medianamente realizable claro, claro. entonces una utopía hubiera sido algo que realmente nunca va a alcanzar. Por eso es la cualidad de algo utópico, ¿no? Que no lo vas a poder, ¿no? Bueno, yo Alcanzar. creo que esa palabra no sería correcta. Lo de que no se puede alcanzar no sería correcto. Sería No, como algo lejano. algo lejano. Bueno, algo lejano que Fíjate, por siempre se va a ejemplo, alejar un poquito como más. yo me estoy poniendo el ejemplo, una que tengo yo de utopía, ¿no? Ujú. Que sería el tema de la autenticidad. Es decir, Ya. yo cada día puedo practicar la autenticidad. Ujú. Puedo hacer una actividad periódica que es practicar la autenticidad. Vale. Pero a la vez, la autenticidad es un propósito abstracto y lejano. ¿Pero qué es lejano? Porque la autenticidad pura Ujú. sería casi incluso desaparecer, ¿no? O yo qué sé, o convertirte en luz, o yo qué sé, ¿no? No, pero primero tienes que saber qué es para ti la autenticidad, porque entonces, ¿qué propósito estás siguiendo si no sabes definirlo? Porque yo puedo decir, mi propósito es viajar a Madrid, vale. Entonces ya está bien claro y definido, ¿no? Pero Sí, si mi propósito es viajar, entonces es muy abierto, entonces ya con ir a la otra calle ya estoy viajando. ya. Bueno, Entonces, primero tienes que definir está bien viajar. Como propósito, viajar y cada día puedes viajar.
Bueno, ¿no? viajar ya es un Sería, propósito viajar. ya, sería como cada día viajar más, ¿no? Cada día Sí, viajar pero, más. Al principio puedes viajar hasta la esquina, pero puedes ajá, empezar cada vez, ¿no? Ir cogiendo nuevas metas, que sería viajar un poquito más lejos, ¿no? Ahora quiero viajar más, durante más tiempo, más, ¿vale? sí. Y a lo mejor puedes Bueno, estar 2 meses viajando, por ejemplo. sí, pero entonces, am, quizá cuando lo definí como mi propósito viajar, quizá no tenía claro qué era, ¿no? Que era, Ujú. después, según ha ido avanzando, se va sabiendo que realmente había más allá, ¿no? No solo era viajar hasta la esquina, no solo era viajar allá, sino que podía ir más allá o cada vez más allá. Claro, claro, Y claro. cuando tú dices la autenticidad, Sí, entonces, claro, cuando dices autenticidad todavía no tienes definido todo lo que implica la autenticidad. no, Entonces, según lo vas descubriendo, se va claro, haciendo como más, y por eso también es lejano y abstracto. exacto. Por eso también es lejano y abstracto, porque cada vez descubres, o sea, es como, cada vez sé que sé menos, ¿no? Que no sé nada, que no lo sé. Ujú. Cada, Sí, 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 es como que cuanto más te adentras en la autenticidad, por decir ese ejemplo, ajá, más te das cuenta que estás lejos de la autenticidad. ya, vale, esto lo entendí. Mm, Entendí lo que quieres decir. mm, mm. Vale, Bueno, pues si quieres lo dejamos así. vale, está bien, genial. Vale, pues Vale, nada, ya hablaremos otro día, ¿vale? Y un saludo a vale, toda la audiencia. Saludo también, mira, que tenemos aquí un montón de gente viéndonos, se representa. vale. Chao, Mar, cuídate, un abrazo. Vale, adiós. Bye. A Ahora ver, cómo a ver. salgo de aquí.